Hey, qué rollo, qué tal, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro diario creativo. Y pues nada, quiero hacerles una pregunta antes de empezar el diario creativo y es si alguna vez ustedes se han sentido o han sentido más bien que no son lo suficientemente buenos para lo que hacen o lo que hacemos, ¿no? Me incluyo en el caso, sea que eres diseñador, ilustrador, by the way, lo que sea, güey, que tenga que ver con creatividad o no necesariamente con creatividad, pero si te has preguntado esto, pues creo que probablemente te va a gustar el diario creativo del día de hoy. ¿Por qué? Porque pues si te has preguntado esto, muy probablemente te voy a dar la bienvenida al club del síndrome del impostor. Sé que probablemente tengo otro diario creativo hablando de este tema, fue hace bastante tiempo, entonces creo que he crecido lo suficientemente como creativo para poder dar otra opinión al respecto, pero si no sabes qué es el síndrome del impostor o si sabes, pues es algo que probablemente todas las personas pasamos en algún momento de nuestras carreras, sea que sea ahorita, sea en un año, sea en 6 meses, I don't know, pero todos lo pasamos y créeme que si le preguntas a alguien al respecto te va a decir que muy probablemente y si te dice que no, es porque probablemente está pasando y no sabe que lo está pasando, ¿no? Entonces, es lo que quiero hablar con ustedes en el diario creativo el día de hoy, ¿no? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Cómo podemos evitarlo? O simplemente, ¿cómo podemos sobrellevarlo, no? Creo que el síndrome del impostor es más eso. No necesariamente es algo que te tomas una pastilla como el dolor de cabeza y se te va a quitar. Creo que es algo con lo que tienes que aprender a sobrellevarlo a lo largo de tu carrera creativa. Entonces, pues nada, quiero platicar de eso con ustedes en este diario creativo. Pero bien, ya hablando en serio, ¿qué es el síndrome del impostor y por qué probablemente nos puede afectar tanto a aquellas personas a las que creo que esto está un poco más centrado como a las personas creativas? Bueno, esa es mi percepción, porque la mayoría de las personas creativas que conozco siento que han pasado por ese tipo de situaciones, pero el síndrome del impostor es esa vocecita interna como que tienes ahí en tu mente que te dice que no eres lo suficientemente bueno en lo que haces, ¿no? Una explicación como súper breve como del concepto, por así decirlo, se os voy a leer tal cual, es una distorsión mental que nos hace creer que nuestros logros son por suerte, por ayuda de alguien más o porque engañamos a las demás personas para creer que somos buenos en lo que hacemos, ¿no? Creo que esta es una explicación bastante breve del concepto, pero creo que es muy atinada porque muchas veces a mí me ha pasado que yo siento como que no sé hacer las cosas, ¿no? Y después de que estoy así, de que entro en pánico y empiezo a tener este síndrome de no soy lo suficientemente bueno o estoy engañando a mi cliente y no sé hacerlo cuando realmente sé hacerlo y soy lo suficientemente bueno para sacar ese y otros proyectos, ¿no? Pero, ¿por qué es tan común ese tema en los creativos, no? Creo que es algo que muchas veces me he preguntado y bastantes veces he estado dándole vueltas y vueltas en la cabeza como a este tema del por qué es algo que nos pasa frecuentemente a los creativos, ¿no? Y creo que es que la respuesta que he encontrado, a la cual siempre he llegado, es que vivimos en un mundo muy subjetivo como con estas cosas, donde el talento o ese tipo de cosas no se miden con métricas exactas, ¿no? No hay como números de decir, ah, ok, este creativo es un 90, este es un 89 y así sucesivamente, ¿no? Creo que no es así, ¿no? Ya sea que el arte, la música, el diseño, la creatividad, todo esto, al final de cuentas es una cuestión de percepción, ¿no? Lo que probablemente te gusta a ti no le puede gustar a alguien más y así sucesivamente y pasa con cualquier tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que cuando no hay una forma como objetiva, con números o con métricas de cuál medir, creo que nuestra mente es donde empieza, ¿no? Como a dudar de realmente somos buenos porque no hay una calificación que nos ponga, ¿no? No hay como que entres a un website y entres y digas como, ah, creativos de, no sé, Tijuana, güey. ¿Qué número tengo yo, no? ¿En qué número está Valencia Creative? Porque no existe, ¿no? Al final de cuentas es algo subjetivo a lo cual creo que no va a existir en ningún momento, ¿no? Entonces creo que yo mismo he sentido muchas veces que no soy suficiente en lo que hago, a pesar, güey, de que la gente valora mi trabajo y a pesar de que muchas veces recibo DMs, ¿no? De personas que ven estos proyectos, ven el diario creativo, ven mi podcast, ven este tipo de cosas y recibo DMs, güey, de gente que me dice, güey, me apoyó un chingo y a veces hay días todavía que yo me acuesto o me levanto y sigo dudando de si soy bueno haciendo lo que hago y después tengo días en los que, puta madre, güey, siento que soy buenísimo en todo lo que hago y hay otros días en los que no, ¿no? Este es un tipo de situaciones en las que claramente, pues, es una percepción personal de cada persona de si somos buenos o no en lo que hacemos. Y a ver, existen diferentes tipos de síndrome del impostor, por así decirlo, o al menos eso creo yo, ¿no?
poco o mucho que yo he investigado acerca del tema, porque es algo que genuinamente me interesa mucho, porque yo he pasado por eso bastantes veces. Creo que encontré unos que creo que son lo suficientemente acertados en su descripción. Creo que el primero de ellos es el síndrome del impostor, el que es perfeccionista, güey. Es el que claramente siente que su trabajo no es suficientemente bueno. Si no es perfecto, no sirve, ¿no? Muy probablemente te sientas identificado con alguno de ellos. El segundo es el experto, el que cree que necesita saber todo de A a Z sobre un tema antes de considerarlo válido en él, ¿no? O sea, de que, si no conozco todo lo que tiene que ver con ilustración y este pedo, no soy bueno siendo ilustrador, no soy bueno siendo editor o siendo bueno diseñador. El tercero es el solitario, güey. Aquel que si no trabaja, más bien, el que piensa que pedir ayuda significa que no es bueno, ¿no? O que siente que no es suficiente o no es lo suficientemente bueno para hacer el trabajo porque pues tiene que pedir ayuda. Obviamente está el 4, que es el Superman o Superwoman, como lo quieran llamar ustedes, porque pues no sé si eres hombre o mujer quien me esté viendo, pero que si no trabajas más que todos o no das más horas que todos, simplemente no eres lo suficientemente bueno. Y mi pregunta aquí es, ¿con cuál te identificas tú? Creo que yo nunca me había preguntado o nunca había llegado a este punto en el que consideraba que el síndrome del impostor era algo en el que todos nos aplicaba por igual, ¿no? O sea, lo que yo sentía, sentías tú, ¿no? Nunca me había percatado que probablemente como es un síndrome, a cada uno nos pega de forma diferente, ¿no? Entonces, cuando empecé a investigar y encontré que existen tipos como de síndrome del impostor, por así decirlo, entendí que no hay una fórmula como una pastilla tal cual, como les decía al principio, ¿no? Que te quite el síndrome del impostor. Es entender cuál tipo de síndrome del impostor eres tú o tienes tú en ese momento de tu carrera para poder decir o saber qué hacer en cada uno de estos temas, ¿no? Pero ¿cómo afecta realmente el síndrome del impostor tu carrera, mi carrera creativa, nuestra creatividad, todo eso? ¿Cómo nos afecta? Creo que lo peor que te puede pasar con el síndrome del impostor, güey, es no sentirlo y dejar que esta cosa o este ente gigante no, o más bien dejes que él controle todo, güey, lo que tú haces o lo que no haces también, ¿no? Creo que el síndrome del impostor de cierta forma nos empiezas a sabotear de unas formas y creo que una de ellas es que claramente si tienes este síndrome probablemente te impide aplicar a lo mejor a trabajos o a proyectos en los que tú empiezas a creer que no estás listo como para esos proyectos o no estás listo para ese empleo o ese trabajo al que quisieras aplicar, güey. Creo que también te hace trabajar el doble o quizás a veces te hace trabajar hasta el triple por el simple hecho de querer probar que eres bueno a quién sabe quién, pero lo que necesitas es probar, ¿no? También creo que este último punto para mí es el más importante y es el con el que yo estuve lidiando muchos años y es que te frena a compartir tu trabajo porque no es lo suficientemente bueno para ser compartido con alguien más, ¿no? Entonces creo que si estás o sientes que alguno de estos puntos en los que te saboteas estás pasando tú, muy probablemente te estás pasando por eso. Tienes el síndrome del impostor y no te has dado cuenta y has estado rigiendo tu vida los últimos meses o quizás los últimos años, güey. Entonces creo que es importante echarle ojo, echarle coco y empezar a pensar porque a veces no hacemos lo que hacemos por simplemente de que, no sé, nos da huevo, pero muy probablemente estás pasando por el síndrome del impostor. Créeme que yo estuve así muchos años y te lo quiero compartir y te externo que es algo que todos los creativos pasamos y a lo mejor pasamos una, dos, tres o cuatro veces o cinco veces al año o pasamos muchas más de veces al año, nos pasa este tipo de situaciones. Pero ¿cómo podemos vencer el síndrome del impostor? Creo que eso es lo que tú, yo y probablemente todos los creativos nos preguntamos cada maldito día que sentimos que tenemos este síndrome del impostor. Ojo, güey, algo que sí te quiero aclarar es que el síndrome del impostor nunca va a desaparecer por completo. Vas a decir, me libré del síndrome del impostor y jamás va a volver a mi vida. Jamás vas a decir eso, güey, porque jamás va a pasar. Pero creo que sí podemos aprender a controlarlo o podemos aprender a sobrellevarlo, que creo que esa es la parte, pues, más importante o cool, creo yo. Al menos esa es mi percepción de las cosas, ¿no? Lo primero que te puedo decir es reconócelo y dale un nombre. ¿A qué me refiero con esto? Que no eres un fraude, güey. Simplemente es tu cerebro haciéndote creer eso. Entonces empieza a crearte un nombre propio y empieza a creer en ese nombre, ¿no? ¿A qué me refiero? Un ejemplo claro sería, no sé, el mío, ¿no? Que claramente
no me llamo Valencia Creative, ¿no? Incluye mi apellido y una conjugación que tiene que ver con lo que me gusta hacer, pero por ahí va el asunto, ¿no? Empieza a crearte un nombre y empieza a creer en ese nombre en el que que te estás poniendo, por así decirlo, ¿no? La parte número 2, que creo que todos los puntos que voy a dar son importantes, pero pues creo que cada uno la importancia la vas a dar tú porque cada uno de nosotros somos distintos, pero es cambia tu diálogo interno. ¿A qué quiero decir con esto? Que cada vez que pienses que no eres lo suficientemente bueno en lo que haces, cámbialo y trata de usar cosas que te ayuden a sentir que sí estás avanzando, como por ejemplo puedes cambiar eso como no sé, como estoy en proceso de, en vez de decir como que, ay, no soy lo suficientemente bueno, es como, estoy en proceso, güey, estoy cambiando, estoy aprendiendo. Creo que eso da la sensación de que estás dando un paso hacia adelante y no estás estático de no sé hacerlo, hey, estoy en proceso, estoy caminando hacia, ¿no? Entonces creo que eso es un punto. Hablar con otros creativos. Creo que esa es una parte muy importante y por la cual yo empecé mis diarios creativos, también fue por eso, ¿no? Porque cuando te das cuenta que otros, yo, otra persona, otro de las personas que ven mis videos está pasando por lo mismo, te hace entender, güey, que claramente no estás solo en esto, ¿no? Creo que es algo por lo cual yo hace muchos años lidiaba, que sentía que muchas cosas de las cuales yo pasaba como creativo, no encontraba otra comunidad o no encontraba otros amigos con los cuales compartir cómo me sentía y sentir que no estaba solo pasando por esto. Creo que algo por ahí va y creo que estamos construyendo juntos esta comunidad en la que probablemente entendemos que otros creativos como tú, como yo o cualquiera de los que estamos viendo esto, estamos pasando por lo mismo, güey, ¿no? También el 4 es un punto muy importante y no porque lo he puesto en el 4 quiere decir que no es importante, pero créeme que vas a notar la diferencia cuando lo hagas, güey. Celebra tus logros aunque sean pequeños, así sean chiquititos. Tienes que celebrarlos, güey. ¿Por qué? Porque son logros, son cosas que estás haciendo. Tienes que aprender claramente a aceptar y reconocer tus éxitos porque conllevan un esfuerzo, sea un esfuerzo gigante o sea un esfuerzo mediano o chico, lograste algo y créeme que cuando empiezas a celebrar esos pequeños logros vas a notar la diferencia en muchas cosas dentro de tu carrera creativa. También creo que el punto número 5 es muy importante porque acepta que nunca vas a saberlo todo. Eso es algo con lo que yo lidié mucho tiempo porque yo siempre era síndrome de impostor, el perfeccionista. Yo quería que todo fuera perfecto siempre y que todo saliera impecable y saberlo todo. Y siempre decir como, preguntaban algo, yo sé hacerlo y yo sé hacerlo. Y entender que no necesariamente tengo que saberlo todo me quitó esa sudadera gigante de que pesaba kilos dentro de mí y pude avanzar más en mi carrera creativa y créeme que vas a notar mucho, pero mucho la diferencia cuando aprendas a entender esto, ¿no? Y el último, y no menos importante, pero es, lleva un registro de tus avances. Creo que cada vez que dudes de ti mismo vas a poder revisar esto, vas a poder revisar esta libreta en la que te des cuenta, ¿no? De que, ¿sabes qué? Esa es mi libreta de avances, puedes empezar. Estamos empezando el año, son los primeros meses, entonces todavía estás a tiempo de empezar una libreta de avances en el año. Y ¿sabes qué? Ir por mes de que, no sé, febrero, ¿qué logré? ¿Cuánto avancé? Pum, 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 pum. Entonces, creo que eso te va a ayudar muchísimo a revisar esta libreta cuando empieces a ver de ti mismo y decir, ¿sabes qué? Siento que no estoy haciendo nada, ¿no? Y te vas al mes pasado y revisas el mes de ahora y dices, puta madre, güey, he avanzado un chingo, he logrado esto, he conseguido este cliente, subí estos números, subí esto, compartí tantos trabajos, compartí estos proyectos, ¿no? Entonces, creo que esta parte, no la dejé al último, no porque no fuera importante, pero creo que es algo muy personal, que lleves como un diario de avances es importantísimo porque créeme que te va a ayudar muchísimo a poder quitarte este síndrome del impostor por un tiempo porque muy probablemente vuelva a ti en algunos meses, en algunos años, pero va a volver. Pero algo sí te quiero decir, güey, es que el síndrome del impostor no define ni tu talento, ni si eres bueno o no con tu carrera creativa. Eso lo vas a definir tú. Y si alguna vez sientes, güey, que no eres lo suficientemente bueno, piensa en esto, si estás avanzando, si estás aprendiendo, si estás haciendo cosas que realmente te gustan o estás sintiendo que estás dando pasos, eso es lo más importante. Ya estás haciendo algo y ya estás avanzando y créeme que muy probablemente estás venciendo el síndrome del impostor, ¿no? Creo que es algo con lo que todos lidiamos y probablemente estés lidiando o vayas a lidiar pronto. Entonces, espero que algo de lo que vimos en este diario creativo te haya ayudado de alguna otra forma, ya sea a ti o si crees que le puede ayudar a alguien más, pues
me apoyarás un chingo si se lo envías a esa persona que crees que le pueda funcionar o ayudar lo que vimos en este diario creativo. Y pues nada, es de verdad de corazón, muchas gracias por todo el apoyo a esos proyectos y hasta este punto te mando un abrazo. Y pues nada, nos vemos en el próximo diario creativo. Bye.